Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi compañera Erika Paola Moreno y yo, María Sara Iseli Cardona, pertenecientes del programa Tecnología en Gestión Comercial y Financiera, para la clase de Economía Colombiana les venimos a hablar sobre ciertos temas sobre el dinero, la política monetaria y la inflación. Ya entrando más profundamente en el taller sobre las primeras preguntas que teníamos que desarrollar, la primera sería explicar cómo una expansión monetaria sin respaldo productivo puede generar inflación en Colombia y si este riesgo ataca mayormente a las economías en desarrollo que las economías ya desarrolladas. Primeramente debemos tener claro que una expansión monetaria sin respaldo productivo ocurre cuando se aumenta la cantidad de dinero en circulación sin que crezca a un mismo nivel la productividad. Entonces podemos evidenciar que esta situación se da porque hay más dinero en el ruedo frente a una misma cantidad de productos, lo cual va a generar que los precios aumenten. Esto sucede cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda al haber mayor liquidez. Entonces las personas van a tener mayor capacidad de compra, pero la producción no va a aumentar al mismo nivel y obviamente por ende los precios van a subir. Teniendo en cuenta también factores como lo es el aumento de los salarios, sin incremento en la productividad, la emisión del dinero sin respaldo, la dependencia de los bienes que traemos de importación. Y todos estos temas intensifican más el problema más que todo en una economía como la que tenemos en nuestro país. Todo esto reduce el poder adquisitivo de las personas con la misma cantidad de dinero, pues ya no pueden comprar los mismos bienes que compraban anteriormente. Ya si analizamos este escenario de la inflación, tanto en economías desarrolladas como en economías que están en desarrollo, el riesgo obviamente va a ser mayor en las economías en desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen menor capacidad productiva, porque tienen más dependencia en las importaciones, porque son sistemas económicos mucho más vulnerables. En cambio, una economía desarrollada va a tener la capacidad de tener más control sobre su política monetaria, va a tener una economía más sólida y esto les permite manejar las situaciones de inflación, manteniéndolas en un nivel moderado sin que tengan grandes afectaciones. Bueno, el segundo punto es analizar el papel del Banco de la República en el control de la inflación colombiana y evaluar las ventajas y limitaciones. Bueno, el Banco de la República es clave para controlar la inflación en Colombia porque es el encargado de manejar la cantidad de dinero y el crédito en la economía. Su principal herramienta es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, los créditos se vuelven más caros, entonces la gente gasta menos y eso ayuda a bajar la inflación. Y cuando la tasa de interés baja, pues pasa lo contrario, se incentiva el consumo y la economía se mueve más. Una ventaja es que esta herramienta es rápida y permite influir en otras tasas del mercado, pero también tiene limitaciones porque, por ejemplo, pues no puede controlar los factores externos como lo es el dólar o los precios internacionales. Además, puede frenar el crecimiento y el empleo si sube mucho. Entonces, esta es una herramienta muy importante, pero pues no es suficiente por sí sola para controlar los problemas de la economía. Ahora, a partir del concepto de la demanda del dinero, expliquemos cómo un aumento sostenido de las tasas de interés pueden afectar simultáneamente tanto el consumo como la inversión y el ahorro en nuestro país. Entonces, la demanda del dinero la podemos entender como la cantidad de dinero que las personas desean mantener eh, según las variables que les presenta la tasa de interés, ya que esta representa el costo de oportunidad en el momento actual de tener liquidez monetaria o de poder tener poder de inversión. Entonces, cuando se presenta un aumento sostenido de las tasas de interés en Colombia, hay varias consecuencias sobre el consumo, la inversión y el ahorro.
En cuanto al consumo, este disminuye porque el crédito se encarece. Entonces, por ende, las personas ya no tienen tanta capacidad de compra como la tenían antes y prefieren gastar menos. En cuanto a la inversión, esta también se reduce, porque para las empresas ya no resulta tan atrayente, los proyectos ya no son tan rentables, su financiación ya resulta más costosa. Y cuando ya hablamos del ahorro, este sí aumenta, porque las tasas de interés se vuelven más altas y los instrumentos financieros se vuelven más atractivos. Entonces las personas empiezan a preferir guardar su dinero en vez de gastarlo. ¿Por qué? Porque van a buscar generar rendimientos, generar intereses al dinero que puedan conservar en estos instrumentos financieros. Entonces, en este caso, disminuye la demanda de dinero para transacciones, pero sí aumenta la preferencia por el ahorro financiero. Bueno, haciendo una comparación entre inflación de demanda y una inflación de costos, entonces la inflación de demanda y la de costos se diferencian principalmente por su origen. La inflación de demanda pasa cuando hay dinero y más capacidad de compra que productos disponibles. Por ejemplo, si en Colombia aumentan los créditos o el gasto, pero la producción no crece, pues los precios suben. En cambio, la inflación de costos ocurre cuando producir se vuelve más caro. O sea, cosas como el dólar, los combustibles o el transporte. Entonces, las empresas suben los precios para no perder dinero. Esto es muy común en Colombia por la dependencia de las importaciones. O sea, en conclusión, la demanda viene por exceso de dinero y de gastos, mientras que la de costos viene por el aumento de los costos de producción. Y esta suele ser más difícil de controlar. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar cómo el multiplicador monetario amplifica las decisiones del sistema bancario y analizar ciertos riesgos que puede generar un encaje bancario demasiado bajo en nuestra economía? Entonces, el multiplicador monetario es la forma en que el sistema bancario amplifica la cantidad de dinero en la economía a partir de una base monetaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando los bancos reciben depósitos, se mantiene una parte de reserva, es decir, el encaje. De ahí prestan el resto, generando nuevos depósitos y generando más circulación de dinero. Pero entonces, así es como las decisiones del sistema bancario se amplifican, aumentando la liquidez y la oferta monetaria. Pero entonces este proceso depende directamente del nivel de encaje establecido por el Banco de la República, por el Banco Central, por lo que un menor encaje permite prestar mucho más dinero y expandir el crédito, pero un nivel de encaje bancario ya demasiado bajo puede generar muchísimos riesgos, como lo es el exceso de liquidez, que cuando hay demasiado dinero en circulación, esto puede generar efectos inflacionarios. Cuando hay mayor riesgo financiero, también puede generar mayor riesgo financiero porque los bancos ya no tendrían las reservas necesarias para afrontar, por ejemplo, retiros masivos. También tenemos el sobreendeudamiento, porque al acceder a un crédito demasiado fácil, las personas y las empresas pueden que se endeuden más de lo que puedan solventar. Y también la inestabilidad económica, porque un crecimiento acelerado del crédito puede generar burbujas económicas y afectar la estabilidad del sistema financiero. En Colombia estos riesgos son demasiado sensibles, dado que tenemos una economía en desarrollo, somos muy vulnerables ante choques externos y cambios en la confianza del sistema financiero. Bueno, acá analizando la relación entre inflación y desempleo, está el fenómeno de la estanflación, que es cuando se presentan dos problemas al mismo tiempo, inflación alta y desempleo alto. Entonces, normalmente esto pasa por aumentos en los costos de producción como materiales primas o el dólar, lo que hace que las empresas produzcan menos, pero a precios más altos. En Colombia puede ocurrir, por ejemplo, cuando suben las importaciones o se devalúa la moneda.
El problema es que es muy difícil de manejar porque las soluciones se contradicen. Si se suben las tasas para bajar la inflación, pues aumenta el desempleo, pero si se bajan por reactivar la economía, puede subir más la inflación. Entonces, la estanflación es un gesto grande porque obliga a buscar un equilibrio y no hay una solución fácil. Exactamente. Entonces, ahora, analicemos las diferencias que encontramos entre el IPC y el IPP y expliquemos por qué un aumento sostenido del IPP puede anticipar presiones inflacionarias futuras sobre los consumidores colombianos. Entonces, el IPC y el IPP son indicadores de inflación, pero se diferencian principalmente por el momento de cadena económica que miden. ¿Qué pasa? El IPC, el índice de precios al consumidor, mide las variaciones de precios de una canasta de bienes y servicios en el punto final. O sea, nos permite ver directamente el costo de vida de un consumidor. Pero en cambio en el IPP, que es el índice de precios del proveedor, vemos los precios en las etapas iniciales de la producción, tanto de materias primas como de bienes intermedios. Nos refleja los precios desde la primera transacción importante antes de que los productos lleguen al consumidor final. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Que el IPC se enfoca en el consumidor, pero el IPP se enfoca en el productor. Ahora bien, un aumento sostenido del IPP puede anticipar presiones inflacionarias futuras porque si los costos de la producción aumentan, el de las materias primas, los insumos, el transporte, los precios obviamente también en el tiempo van a aumentar. En Colombia esto es muy relevante porque los factores del costo de la importación, la tasa de cambio, los precios internacionales afectan primero obviamente al productor. Y esto obviamente nos va a dejar ver por adelantado la inflación que se puede generar en el aumento de los precios. Bueno, evaluando las principales consecuencias económicas y sociales sobre la inflación en Colombia. Tiene varias consecuencias en Colombia, pero afecta más que todo a las personas de bajos recursos o ingresos medios. Primero produce el poder adquisitivo, es decir, o sea, con el mismo dinero se puede comprar menos. Por ejemplo, si suben los precios de los alimentos o del transporte, el dinero pues ya no va a alcanzar igual. En cuanto al ahorro, pues también se ve afectado porque el dinero pierde valor con el tiempo y la inversión disminuye, ya que hay más incertidumbre y además, pues los créditos se vuelven más caros. Al final, pues todo aumenta la desigualdad porque los hogares más vulnerables son los que más sienten el impacto en la calidad de vida. Ahora bien, con base en el material, analicemos por qué las políticas monetarias restrictivas suelen reducir la inflación a costa de mayores niveles de desempleo y menor crecimiento económico, pero a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Estas políticas aplicadas por el Banco de la República lo que buscan es reducir la inflación disminuyendo la cantidad de dinero en circulación y el encarecimiento del crédito. Obviamente, ¿cómo lo hacen? Por medio de un aumento de las tasas de interés. Al subir estas tasas, se reduce el consumo de la población y la inversión de las empresas. Con menor demanda de bienes y servicios, se reduce la presión sobre los precios, pero al disminuir el consumo y la inversión, también cae la producción de las empresas, lo que puede llevar a una reducción de personal, el aumento del desempleo y también a frenarse la actividad económica. El crecimiento económico se empieza a desacelerar. Esto ocurre ya que existe una consecuencia de corto plazo entre inflación y desempleo que es enfriar la economía. Como resultado, estas políticas son efectivas para estabilizar los precios, generando efectos negativos temporales sobre el empleo y sobre el crecimiento. Bueno, acá, cómo el Banco de la República utiliza las operaciones de mercado abierto o las OMAS. Entonces, bueno, el banco usa las operaciones de mercado abierto para controlar la cantidad de dinero en Colombia o en la economía. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Comprando o vendiendo títulos. Cuando compra títulos, mete dinero al sistema, aumenta la liquidez, bajan las tasas de interés y la gente tiende a gastar más. Por ejemplo, es más fácil de acceder a los créditos
pero si hay demasiado dinero, puede subir la inflación. En cambio, cuando vende los títulos, saca dinero de circulación, hay menos liquidez, suben las tasas de interés y se reduce el gasto. Esto ayuda a controlar la inflación. Entonces, las OMAs le permiten al banco a regular el dinero, influir en las tasas de interés y mantener la estabilidad de la economía. Ahora, como segunda parte de nuestro taller, hicimos la consulta de un artículo en las bases que nos brinda la universidad. El título que escogimos fue Banca Central, Política Monetaria y Mercados FinTech en Colombia. Los autores son Sergio Clavijo y Néstor Vera. Es del año 2024 y acá podemos mostrar el link de acceso. Ya nos permitió ingresar. Bueno, ese artículo lo escogimos porque habla básicamente de cómo funciona la política monetaria en Colombia y el papel del Banco de la República. Algo que nos llamó mucho la atención es que explica que este banco es el encargado de controlar la inflación y mantener estable la economía, sobre todo manejando cosas como la tasa de interés y la cantidad de dinero que circula. También algo que es muy importante es que son los fintech, que son esas tecnologías que actualmente estamos utilizando para pagar, transferir o manejar plata desde aplicativos o desde el celular. Em, esta aplicación pues ha cambiado bastante el sistema financiero y ahí es donde viene el reto del Banco de la República en adaptarse a cambios tecnológicos y no perder el dinero en la economía. Entonces, en resumen del artículo, la política monetaria sigue siendo clave, pero pues tiene que evolucionar así como evoluciona la tecnología pues en el tiempo. Agradecemos muchísimo su atención. Esperemos que tengan una linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias.